doctor Sergio Lelo Sánchez. Doctor, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero un poquito para la gente que no está en los temas judiciales, ¿no? ¿Cómo es, dígame dos líneas sobre el Ministerio Público de la Acusación en cuanto a que tenía entendido que no en todas las provincias depende, no sé si depende del Poder Ejecutivo, eso me lo podría explicar, en otros lugares cómo es el derecho comparado, depende del Superior Tribunal de Justicia, en este caso no. Cuéntenme un poquito sobre eso. Bien, el Ministerio Público de la Acusación es en la provincia de Jujuy, se crea por ley, donde se crea un órgano que se dedica a la investigación y postulación de casos investigación de ilícitos y postulación de los casos ante los tribunales para que resuelvan acerca de la comisión de ilícitos y la autoría de estos ilícitos por parte de los ciudadanos. ¿De quién viene depende? a ser una reglamentación Sí. del artículo 146, inciso tercero de la Constitución de la provincia, en donde establece que las funciones del Ministerio Público podrán reglamentarse, que no están plasmadas en la ley, en la Constitución, pueden ser reglamentadas por ley. Es una reglamentación vía legal de una función importante del Ministerio Público, que es la investigación y persecución de ilícitos. Ahora bien, la posición institucional del Ministerio Público es que es un órgano autónomo y autárquico, vale decir, tiene su propio presupuesto y funcionalmente no depende de nadie. Es un órgano diferente. Tampoco depende del Ejecutivo. No, como por ahí se supone o se dice. No, bueno, en Estados Unidos los fiscales dependen del Poder Ejecutivo. Bien. Acá en la República Argentina, desde que se consagró la autonomía del Ministerio Público a través del artículo 120, reformado por la última reforma constitucional de 1994, sí, se consagra la autonomía funcional del Ministerio Bien. Público. Creo que esto es básico para comprender el funcionamiento del proceso penal. Correcto. Digamos, antes de la autonomía del Ministerio Público, la función de los fiscales era una función bastante acotada y muy limitada, porque quienes llevaban adelante la investigación eran los jueces de instrucción. Correcto. Y ellos mismos investigaban y evaluaban su propia investigación. O sea que el fiscal tenía una función mucho más reducida. Sí. Eso está claro. Actualmente es al revés. El fiscal es el que lleva adelante. No, el fiscal investiga, los jueces controlan la investigación. Correcto. O postulan casos y los jueces condenan. Eso o se absuelven. entiende. Ahora bien, ¿quién puede llegar a objetar? Porque usted o cualquiera de los fiscales o los funcionarios judiciales, supongamos que un ciudadano se siente avasallado en sus derechos, en este caso ante una acción suya o de uno de los fiscales. ¿Quién lo controla? Bueno, según lo establece la ley del Ministerio Público de la Acusación, la ley 5895, hay distintos tipos de responsabilidad y de distintos regímenes. Hay un régimen disciplinario establecido para los fiscales, que son los magistrados del Ministerio Público, sean fiscales de investigación penal preparatoria, o fiscales de juicio, o fiscales de impugnación, de apelación y de casación. Y luego están los funcionarios que tienen otro régimen, que hay una disposición en la ley que remite al idéntico régimen que hay en el Poder Judicial. Luego está el otro régimen para determinados funcionarios, donde se establece que haya faltas graves, faltas leves, que se hace un proceso disciplinario y hay un auditor de gestión. ¿Quién El auditor de gestión es un funcionario que se dedica a investigar a los fiscales y a determinados funcionarios. En el caso... ¿Y tiene potestad para investigarlo usted también? No. Por eso le estoy aclarando. Los magistrados se dividen en los fiscales que investigan, los fiscales que llevan los casos a juicio y los fiscales que intervienen en las apelaciones o en el recurso de casación. Luego está el fiscal general, que según la ley del Ministerio Público tiene el mismo estatus normativo que el fiscal general ante el Superior Tribunal. Vale decir, las condiciones para elegir el fiscal general de la acusación son idénticas a las del fiscal general y las condiciones para removerlo también, que es el juicio político en la legislatura. Correcto.
¿Cómo es la relación entre usted y el Superior Tribunal de Justicia? ¿Hay alguna relación Sí, claro. vinculante? Hay relaciones interinstitucionales. Bien. Nosotros integramos el Poder Judicial, pero tenemos autonomía funcional. Vale decir que ninguna autoridad fuera de la estructura del Ministerio Público puede impartir órdenes a los fiscales, salvo la propia jerarquía organizacional. Desde la Fiscalía General se imparten instrucciones generales a los fiscales para optimizar el funcionamiento, o también instrucciones particulares sobre casos en concreto. Eso está dentro de la propia estructura y tiene que ver con la autonomía funcional. Digo esto porque la autonomía funcional no es un capricho, sino que integra la garantía del debido proceso, porque no puede... Claro, la independencia y la autonomía funcional hace a las garantías de los ciudadanos de obtener la actuación de un fiscal dentro de la objetividad y sin que reciba instrucciones de ninguna autoridad ajena a su organización. Vale decir, en mi carácter de fiscal general estoy en la parte más alta de la organización y los fiscales responden a las pautas que se imparten para el funcionamiento del Ministerio Público, entre ellas las instrucciones generales y una serie de cuestiones que tienen que ver con lineamientos de política criminal de segundo grado, como se denomina, que es atender a la persecución de los delitos. Bien. Le pregunto por estos casos que se han llegado a los medios en los últimos tiempos, acusaciones contra su persona. Puntualmente hay tres cuestiones que se las quiero preguntar. Una es la de estos dos abogados, funcionarios que lo acusan de moving, se les llama así ahora. El caso de la diputada Débora Juárez y el caso de esta utilización de los vehículos que también un poco comentado en los medios. Vamos por parte, dígame su Bueno, mire, en relación a los funcionarios que efectuaron la denuncia ante el Superior Tribunal de Justicia, creo que es una actitud totalmente errada, porque el Superior Tribunal de Justicia nada puede hacer al respecto para investigar mi conducta, porque le reitero, en caso de querer investigar mi conducta, deberían postular un juicio político ante la legislatura. Correcto. Las motivaciones que tuvieron creo que tienen que ver, supongo, porque la verdad que no me entrevisté con ellos, con una serie de cambios que se hacen en la organización. Es decir, una de las cuestiones básicas que hace al funcionamiento del Ministerio Público es tener una cierta flexibilidad en su organización y en la asignación de recursos para atender las distintas competencias que tienen que ver con el funcionamiento del Ministerio Público. En el caso concreto de uno de los funcionarios, ante una denuncia que efectuó una empleada del lugar donde él trabaja sobre violencia de género, puso en conocimiento de algunas irregularidades que tienen que ver con la función de este funcionario. La actuación del abogado, claro. el doctor Montiel, dice usted. Sí, una oportunidad en que se le inician los sumarios respecto a esas dos denuncias. Se hace una auditoría para constatar lo que denunciaba esta empleada y se corroboran alrededor de 260 faltas. Es decir, un trámite muy desprolijo en una fiscalía concreta que llevaba adelante este funcionario y bueno, como consecuencia de ello, este funcionario agredió al personal de la Fiscalía General, faltó el respeto a mí, le faltó el respeto al resto de los funcionarios y en concreto lo que está ocurriendo es que se iniciaron los sumarios vinculados a estas faltas que se detectaron de este funcionario y como consecuencia de ello realizó denuncias completamente infundadas, calumniosas, injuriosas ante el Superior Tribunal. Deberá responder en el ámbito correspondiente, en la oportunidad correspondiente, sobre esta falacia y estos sinsentidos de denunciar. Una persona que tiene una serie de faltas, según usted comprobada... según las personas que trabajaban con él. Hicieron una auditoría. Bien. A ver, yo no intervengo en la auditoría. No, correcto, pero digo,
una persona, no, pero a su vez antes de la auditoría él había cometido una serie Claro, que de las faltas denuncia graves. una empleada de la fiscalía. Perfecto, pero una persona que tiene probadas actitudes lesivas y demás, es raro que a su vez él contraataque diciendo que lo están persiguiendo. Bueno, O usted cree que es una forma, digamos, de desviar la atención del tema de fondo. me ¿Esa es su parece que opinión? sí, que desde luego. Una actitud bastante patética de este funcionario, desproporcionada, de realizar una denuncia, cuando en verdad, si él no tiene nada que ver con estas faltas sobre las cuales fue denunciado, bueno, puede defenderse en los sumarios como corresponde y probar que eso es falso. Sin embargo, en vez de ajustarse a los procedimientos legales, opta por realizar una denuncia ante el Superior Tribunal que no tiene ningún sentido. El Superior Tribunal no tiene competencia. ¿Y él qué supone que fue una movida para desprestigiar la denuncia de esta empleada y todo eso? ¿Eso supone el doctor No Montiel? tengo idea por qué hizo lo que hizo. Realmente es una conducta bastante Bien. extraña. ¿Y en el caso de la doctora Aramayo? En el caso de la doctora Aramayo, a través de distintas presentaciones que realizaron los fiscales, le comento dos cosas antes de ingresar a esto. Sí. La doctora Aramayo fue transferida desde el Poder Judicial en la oportunidad que se inicie el funcionamiento del Ministerio Público como otros empleados y otros funcionarios. Sí, correcto. En el caso del doctor Montiel lo nombramos en la gestión esta, que se inicia en enero del 2016, y tanto el doctor, esto es lo paradojal, tanto el doctor Montiel como la doctora Aramayo en su oportunidad habían evidenciado aptitudes para trabajar y fueron ascendidos. Entonces, es un contrasentido denunciar una persecución o mobbing, como articula la doctora Aramayo, según trascendió, porque yo realmente no tengo conocimiento, no me corrieron vistos de la denuncia. ¿Todavía no? No hay nada al respecto. Pero es raro, ¿no? No, es que no Porque puede... si lo denuncian a usted, mínimamente que usted sepa de qué se lo acusa. Lo conozco por los trascendidos. Sí, Hago referencia a esto porque estamos basándonos en un supuesto. Sí. Los dos fueron oportunamente ascendidos, promovidos a un cargo superior durante mi gestión. Entonces es un contrasentido de que los haya reconocido y después lo haya querido... Claro, y después lo que denuncian esta persecución, lo cual es absolutamente falso. Hecha esta aclaración, el doctor Montiel fue, como le dije, designado en la gestión mía, y la doctora Aramayo fue transferida por parte del Poder Judicial. En relación a la doctora Aramayo, estuvo trabajando en distintos lugares y esta circunstancia no obedece a decisiones unilaterales de la Fiscalía General, sino que los fiscales con los cuales ella trabajaba plantearon su transferencia a otro lugar de trabajo. Entonces, obedeciendo... Eso se hace con notas, con sí, nota. Está todo documentado en sí, expediente. Sí, correcto, no, es lo que supuse, que esas cosas se hacen con hay notas son cosas escritas, pedidos y demás de los fiscales. Exacto, distintos fiscales, el doctor Ríos, en su oportunidad, cuando trabajaba en la Fiscalía de Menores, la propia doctora Montiel, la madre del otro denunciante, Bien. pidió también su traslado a otro lugar. El doctor Maldonado también pidió su traslado a otro lugar y así fue trasladada. Pero eran personas que la pedían a ella o que la removían. Le pedían que la traslade a otro lugar por distintas razones. Bien. En el último caso, en el del fiscal Maldonado, la doctora Aramayo estuvo de licencia por problemas de salud vinculada a sus ojos, y no podía lidiar con expedientes porque le producía irritación en los ojos, y el propio fiscal plantea su traslado a un lugar donde no tenga que estar lidiando, porque problema de que producen los expedientes, el polvo que acumulan y la alergia y toda esa cuestión, y a esa situación obedeció su último traslado para preservar su salud. ¿Por qué ella deduce que hay una intención de perjudicarla, digamos? Desconozco, sinceramente es un disparate. No tiene ningún asidero en la realidad. ¿Cuáles son las motivaciones de esta gente de hacer denuncia en un lugar que no tiene competencia para investigarme? Lo sabrán ellos. Bien. Sinceramente desconozco, pero sí les puedo decir que lamentablemente
intentan causar un daño a la institución a través de la difamación pública. Hay que ser muy cuidadoso cuando se habla de las instituciones que funcionan en un Estado republicano. Entonces, creo que sabrán por qué lo hacen. De todas maneras, ¿usted habló con ellos en no, algún no, momento? de ninguna manera, no. Pero no sería, en algún momento ellos han querido comunicarse con usted, No, la última noticia, ¿sabe por qué? Porque el doctor Montiel, luego de realizar la denuncia, alegó razones de salud y planteó, desde entonces, que llevamos 90 días, problemas de salud y licencia. No está trabajando él. Bien. Entonces, llama también poderosamente la atención que denuncie y se tome licencia. Y las razones de salud todavía no están del todo esclarecidas porque presentó una serie de cuestiones que por lo menos llevan a plantear la necesidad de una junta médica para esclarecer esta cuestión. Bueno, pero ese es otro tema, digamos. Por eso, bien. Y en relación a la doctora Aramayo, lo último que sé es que ella pidió y estaba conforme con cambiarse de lugar nuevamente a trabajar en... ¿Eso se hace por nota, doctor? Sí, lo hizo ella la nota. Entonces, por eso le digo que la verdad que uno desde afuera, sin conocer mucho profundamente estas cuestiones, dice, claro, si hay fiscales que están pidiendo que a mí me cambien, o sea, evidentemente estas personas creen que usted está detrás de los fiscales que están Mire, pidiendo mi su cambio. función es otra. Mi función es dirigir el organismo, tratar de hacer mi trabajo de forma responsable, que es muy difícil diseñar los lineamientos de política criminal en la provincia de Jujuy, ver a dónde... Esto requiere un trabajo estadístico, un trabajo de relevamiento de información permanente, para ver a dónde atender y cómo optimizar los ya de por sí siempre escasos recursos materiales y humanos para enfrentar la investigación de ilícitos. Por lo tanto, imagínese que no tengo yo tiempo para nada de las cosas que me denuncian. No, además, es totalmente ridículo. Usted trabajó con el padre de la doctora Aramayo. Sí, digamos, yo la conozco desde entonces, es decir... ¿Puede ser que haya quedado alguna animosidad de no, ese al trabajo? contrario. No, tengo entendido que usted que tenía una muy buena relación sí, con el desde padre. ya, por eso es muy... llama poderosamente la atención, porque vamos a decir lo siguiente, tanto en el ámbito del Poder Judicial, como en cualquier ámbito de la administración pública, es usual que se detecten faltas de los funcionarios, de los empleados, se inicien sumarios disciplinarios, se sancionen o no se sancionen a empleados y funcionarios. Ahora, que hayan convertido un simple procedimiento de constatación de falta dirigida a ver si correspondía sancionarlas o no, en el caso del doctor Montiel, en una cuestión de gravedad institucional, como la pretenden plantear, es sinceramente llamativo y casi ridículo, porque imagínense, si cada empleado al que se le inicie un sumario para que se pueda constatar si cometió una infracción, realiza denuncia contra, que tampoco lo inicié yo al sumario, lo inició un auditor, para dañar la institución, como hicieron estos dos funcionarios, es realmente una cosa disparatada, como le dije. El tema del uso de los vehículos, esto. Sí. Algún abogado alguna vez me habló de una mala práctica usual, pero es violatoria de la ley. No, en absoluto. Cuénteme un poquito de eso. Conforme la ley, el artículo 249 del Código Procesal Penal, tanto la custodia como la conservación de los secuestros es competencia de los fiscales. ¿Sí? En general se secuestran elementos vinculados al delito, que sirven como prueba para el delito, vehículos o bienes muebles. Bien. También se secuestran vehículos en la vía pública a través de controles policiales, en donde se detecta, por ejemplo, que el vehículo tiene un pedido de secuestro de otra jurisdicción. Correcto. Se lo secuestra, se comunica a la otra jurisdicción envía una comitiva a retirar el vehículo. Se lo entrega. Y se lo entrega. Pasa el tiempo y por ahí no lo retiran al vehículo, el vehículo queda depositado en el ámbito correspondiente.
Luego hay otro tipo de secuestros que no están necesariamente vinculados a la investigación de un ilícito, porque sería materialmente imposible establecerlo, que son aquellos vehículos que tienen adulterado el motor. Es decir, la numeración del motor está cambiada, o la numeración del chasis. Generalmente son vehículos relacionados con los ilícitos porque evidentemente robo de vehículos. Fueron robados, se cambió el motor, esto lleva un procedimiento administrativo de cambiar el motor de un vehículo, o se adultera el número por lo que se denominan los vehículos mellizos. Se utiliza la numeración de un vehículo. Hubo casos muy conocidos. Todo el tiempo hay casos de esto. Bien. Pasa que esos vehículos no se lo pueden devolver a quien lo tenía consigo, porque claro, se corre el riesgo. O al que lo compró robado. Lo compró robado. Ahora, ¿qué pasa? Esta persona que lo está utilizando quizá compró de buena fe, no tomó los recaudos que corresponden, correcto. no hizo la verificación física para ver si está en orden la numeración del motor, y lo compra. Circula en el vehículo, se detecta esta anomalía en un control vehicular policial, se lo secuestran. Bien. A esa persona no se le puede devolver el vehículo porque puede ocurrir que a su vez lo venda a un tercero y también siga esta situación irregular. Se entiende. Perfecto, entonces, esos vehículos permanecen secuestrados, se inicia una investigación de un delito que es muy difícil de establecer quién fue el que adulteró el motor, se terminan convirtiendo en vehículos que quedan a disposición de la justicia, sí. Que claro, es lo que me decía este abogado, no es lo ideal, pero es lo que ocurre. No, pero ¿y qué se usan los vehículos? Los vehículos, a ver, en distintos ámbitos, en distintas provincias, y en lo que hace a la provincia de Jujuy, siendo que los fiscales tienen la obligación de conservar los vehículos, el uso hace la conservación de los vehículos. ¿Me entiende? Bien. Y como hay en general carencia, esto está reglamentado. Está reglamentado por vía resoluciones de la Fiscalía General, porque, a ver, hay vehículos que están acá al frente. No, porque había una abogada que denunció esto, que decía que no hay ninguna apoyadura legal para actuar de esta manera. Hay una acordada de la Corte Suprema para el ámbito federal que regula este tipo de cuestiones. Hay incluso un procedimiento que se hace en los registros automotor para inscribir la afectación de uso para entidades públicas. Entonces, ¿qué hacemos con estos vehículos? Se los usa exclusivamente para atender a las carencias de la administración pública o de cualquier ámbito público. Se le da un uso... O sea, no es que usted se lo preste a un amigo para que se vaya de viaje a Tucumán. No. Se lo entregamos a funcionarios. Pero eso es lo que por ahí se denuncia, que se lo dan, que lo usan personas. Pero cada persona que denuncia tendrá que probar lo que denuncia en el ámbito correspondiente. Eso está ahora, claro. No es cuestión de andar denunciando sin conocer. Por otra parte, le aclaro otra cosa. Esta persona que hizo esta denuncia, como otras personas que también hacen denuncias mediáticas, denuncias infundadas, e injuriosas y calumniosas, acá en el Ministerio Público de la Acusación, como una política, se transparenta toda la información. Cualquier persona puede acceder a la información de los trámites de expedientes vinculados a la Fiscalía General, está todo a disposición del ciudadano. Bien. Hay una ley que regula el acceso a la información pública. Nosotros como funcionarios públicos estamos obligados a informar. ¿Qué debió hacer esta persona desde mi punto de vista? Venía a presentarle hacer un pedido de informe. Claro, decir, ¿qué pasa con esta cuestión? Y se le hubiese informado, se le hubiese explicado tal como se lo estoy explicando a usted ahora. ¿Usted cree que hay mala intención? No solamente no lo hizo, sino que hace una denuncia llamativamente defectuosa, infundada, falsa, acerca de la utilización de los vehículos, que les reitero, todos los vehículos que están secuestrados, este tipo de vehículos que son los que tienen esta anomalía, se los entrega al Estado, a la administración pública, para que sean utilizados para cubrir una necesidad pública. De hecho, en relación, hay motocicletas también, además de los vehículos automóviles, que tienen la misma problemática. Bien. En su momento se entregaron alrededor de 120 motocicletas al Ministerio, exacto. En el caso de las motocicletas, ¿al Ministerio de Seguridad? No, al Ministerio de Salud, para que los efectores del sistema de salud puedan acceder a lugares distantes con esta motocicleta. Entonces se cumple de alguna manera una función está claro, pública. Usted dice que esto está arreglado,
está derecho, digamos, este procedimiento. Lógico. El caso de la diputada Débora Juárez, un poco para los que no saben, bueno, su domicilio fue allanado. Ella dijo que fue una maniobra política, dio a entender que salía de casa de gobierno, una cosa así. Siendo una diputada, le pregunto, doctor, uno entiende que todas las personas tienen que ser juzgadas, pero tienen que respetársele sus derechos. Se agotaron todas las instancias antes de la... Porque yo le explico, yo no soy abogado, por eso le digo, si usted me manda a allanar mi casa, yo, si alguien me toca la puerta y me allana la casa, me preguntaría, pero no hay procedimientos previos. La inviolabilidad del domicilio es una garantía. Es una garantía constitucional. Es un derecho, por eso le digo, protegido por la Constitución y tiene una garantía porque requiere determinados procedimientos. Bien, Ahora, ella dice que no tiene ni una causa abierta por este no, tema. no, el tema es así, mire, yo le cuento lo que me informa el fiscal actuante, por eso no tengo nada que ver con ese Claro, porque ella dice que usted lo manda al fiscal. No, a ver, no se puede mandar un fiscal a hacer cualquier cosa. Cada fiscal tiene su responsabilidad, tiene su ámbito funcional, tiene su competencia, en primer lugar. Bien. En segundo lugar, quien allana a domicilio es un juez, no es un fiscal. Entonces, un fiscal no puede pedir, che, voy a allanar este domicilio porque se me da la gana, y el juez decir, ah, mira, te allano el domicilio porque se te da la gana. Hay un debido proceso, que controló este allanamiento. hay un debido proceso que hay que respetar. Bien. Y parte de ese debido proceso tiene que ver con que existen indicios para postular, en el caso del fiscal, tiene elementos para persuadir al juez y decirle, acá tengo estos elementos de prueba, necesito que ordene un allanamiento para verificar si se encuentran elementos vinculados al ilícito que yo estoy investigando. Así funciona. Ese procedimiento, este caso, eso lo hizo el fiscal Resúa. El fiscal Resúa postuló ante el juez Amán, con los elementos de prueba y en forma fundada, la posibilidad de allanar el domicilio de esta señora. Siendo diputada es lo mismo que cualquier otra persona. Lo que tienen los diputados es lo que se llama inmunidad de opinión en el ámbito legislativo, eso y claro. Tienen lo que se llama un privilegio vinculado al proceso, porque quien los investiga no son los fiscales, sino son los jueces. Ah, bien. Entonces, bien. La investigación está a cargo del fiscal Samán, pero quien del juez Samán, del juez Samán. Bien. El fiscal Resúa reúne elementos también por su lado y se los plantea al juez. En este caso, el juez entendió que era necesario allanar, y de hecho el allanamiento fue positivo. Según me informó el fiscal Resúa, se encontraron elementos vinculados a la causa que se sigue contra esta señora, que es investigada, reitero, por el juez Samán, porque ese privilegio lo tiene, se llama investigación jurisdiccional, está contemplada en el Código Procesal Penal. A ver, déjeme actuar como abogado del diablo. Supongamos que hubiese tenido usted la intención de que a la diputada se le allane el domicilio, supongamos, ¿no? Usted está enojado con ella por algún motivo. También se podría pensar que el juez fue el que cometió esa arbitrariedad. O sea, la acusación que le hacen a usted se la podríamos hacer al juez. A eso me refiero. O sea, porque no se puede probar que usted le dijo al juez que investigue a la diputada. Eso no es un problema de prueba. A ver, yo tengo mi ámbito de actuación, yo tengo responsabilidades muy importantes para dirigir el organismo. Mi función es otra. Esta cuestión de una investigación concreta, en el caso de la señora que usted menciona, que reitero, con la cual nunca me entrevisté, y todo lo que sé acerca de sus expresiones son expresiones y trascendidos de la prensa, y cuestiones vinculadas a sus manifestaciones como legisladora, tiene todo el derecho a decirlas y hacerla. Y usted también tiene el derecho de accionar judicialmente en si su cree momento, que su honor se verá, pero no, digamos, estos son cuestiones que en general las instituciones, en el caso los fiscales que investigan y los jueces, en general cuando pasan estas cosas son criticados, y bueno, pero cada persona que hace una crítica deberá probarlo en el ámbito correspondiente, en la oportunidad correspondiente, las razones de sus dichos, ¿sí? Si van más allá de la inmunidad de opinión que tiene todo legislador en el ámbito legislativo. Ahora bien, concretamente, quien la investiga, le reitero, es el juez Samán, quien ordena el allanamiento es el juez Samán,
lo hace a pedido del fiscal Resúa, que tiene su propia responsabilidad y su propia competencia funcional. De manera tal que no existe, salvo en la imaginación de esta señora, que haya una persecución de índole política o de lo que sea, porque existieron elementos, y el juez los receptó así, para atribuirle ilícitos tales como negociaciones incompatibles con la función pública, extorsión y fraude de la administración pública. Son todos delitos bastante graves. Usted me decía que en el caso, porque el caso de ella en mi zona se conoce, que ella tenía un lote, lo dividió, lo vendió. Usted dice que antes de eso ella lo había vendido al Estado, o sea, se lo vendió al Estado y después se lo vendió a los particulares. Esa es la hipótesis que sostiene, ¿Esa es la hipótesis que sostiene el juez o el fiscal? El juez, claro. Hay algo en esa conducta que indiciariamente daría cuenta de una conducta ¿Y ya había ilícita. causa abierta? Porque ella dice, no había ni siquiera una causa como No, para que se desde justifique que me allanen el domicilio. Las propias personas afectadas Sí. por esta conducta son quienes la denuncian. Gente de muy escasos recursos, gente que se vio ante una gran necesidad cuando se produjo este problema y la denunciaron al fiscal Resúa. El fiscal Resúa inició una pequeña investigación y luego, cuando imputa, pasa a la investigación jurisdiccional. Y ya de ahí quien se ocupa de la investigación jurisdiccional es el juez. Ahora, para investigar a alguien hay que reunir elementos de prueba, no se investiga en base a la nada. Hay una denuncia que da lugar a ordenar medidas probatorias que corroboran la denuncia, permiten avanzar en la investigación. Claro, que es, supongo, lo que ocurrió en este caso. Claro, en el imaginario se dice, bueno, el poder político le pide a un juez o a un fiscal, pero entiendo cuál es la posición que usted dice. Todo esto tiene que probarse. No se puede decir, digamos, alegremente, y esto no lo digo por usted ni por el doctor Samán, pero en general digo, no se puede sostener cualquier cosa sin probarse. Lógico, nosotros vivimos en un Estado republicano donde hay división de poderes, donde cada poder tiene su competencia, los fiscales investigan, en el caso de este concreto, bueno, es una excepción que sea una legisladora, la investiga un juez, pero todo está dentro del marco de la legalidad y donde se respeta el debido proceso y el derecho de defensa y juicio como en cualquier caso respecto a cualquier ciudadano. No se puede investigar sin prueba, en todo caso se investiga para buscar pruebas, si hay pruebas se postula un caso ante el tribunal define la culpabilidad o inocencia de alguien. Así funciona el sistema penal. Doctor, sobre la institución de la prisión preventiva, veo que hay mucha discusión, su opinión particular como jurista o como abogado, digamos, porque se dan casos donde se dice que hay algún abuso de la prisión, del Instituto de Prisión Preventiva. ¿Qué opinión le merece? ¿Usted también cree que es algo muy excepcional, que debe aplicarse con circunstancias muy puntuales? Mire, nosotros desde la Fiscalía General, concretamente, tenemos una posición tomada al respecto. En su momento, cuando vino el Comité contra las Detenciones Arbitrarias de la ONU, me visitaron, se intercambiaron opiniones, y como consecuencia de esa visita, que se hizo a la provincia de Jujuy, se emitieron 2 instrucciones generales destinadas a los fiscales. Para pedir una prisión preventiva de un ciudadano se le tienen que dar determinados requisitos. Uno de ellos es 2 requisitos genéricos. Sí, esos son los conocidos. Sí, indicios vehementes de que se va a fugar, o que puede entorpecer la investigación. Ahora, estas fórmulas genéricas que están en el Código Procesal Penal requieren de alguna precisión, alguna casuística, que es lo que se hizo con estas instrucciones generales, siguiendo dos informes emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son el informe 2 del 97 y el informe 35 del 2007, que sirvieron de base para, ante las inquietudes de este comité, especificar a través de una casuística a los fiscales para decirle qué significa peligro de fuga y qué significa entorpecimiento del proceso. Bien. Entonces, para que sea fundado el pedido de la prisión preventiva. Se entiende perfecto. Tiene que ser, para que no sea arbitrario. Lógico, claro. Tiene que ser fundado porque es una medida excepcional. Bien. Desde luego, porque la regla es la libertad de la persona hasta que se demuestra que no es inocente, que claro. es culpable.
Y eso lo define recién un tribunal al final, en la segunda etapa, que se llama juicio oral y público. Bien. Nosotros estamos, también está en la etapa de la investigación penal preparatoria, que es en general cuando se piden las prisiones preventivas. Y las ordenan los jueces. También volvemos. Los fiscales postulan. El juez podrá decir sí o no. Dirá sí si encuentra la postulación fundada y dirá no, como ocurre también cuando entiende que el fiscal no tiene suficientes pruebas. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque en el caso Milagro Sala, Sí. uno claramente veía que estas dos presunciones se podían dar, o estas dos condiciones se podían dar, pero durante un cierto tiempo. O sea, si usted me dice, a ver, esta persona podía entorpecer, seguramente que sí, podía profugarse, tal vez, pero ¿por qué duró tanto la prisión preventiva? ¿No tiene un límite, digo? Por eso le digo, a mí lo que me pareció correcto al principio, después que pasó un año, que uno dice, ya está, ya los que investigaron tienen todas las pruebas, tienen todo. ¿Por qué duró tanto la prisión? Sí, le explico. En primer lugar, las causas que se seguían contra Milagro Sala eran numerosas, y son numerosas. En segundo lugar, no debemos desconocer que en la provincia de Jujuy funcionó una matriz de corrupción en donde Milagro Sala y su organización, esta es la hipótesis que sostenemos desde el Ministerio Público, Milagro Sala, que se comprobó a través de condenas, sí, que sí, los sí, jueces eso receptaron las hipótesis del Ministerio Público, una matriz de corrupción en donde organizaciones sociales mutaron en organizaciones criminales, lo que en principio, como parecía adecuado porque cumplían una función social muy importante, las cooperativas, respecto a la contención de los sectores vulnerables económicamente, lentamente se fue transformando en una organización criminal que terminó suplantando las funciones del Estado y muchas veces teniendo más poder real que el propio Estado. Eso es lo que se comenzó a investigar. Bueno, dado este contexto tan complejo, se fueron develando, incluso con Milagro Sala detenida, una serie de cuestiones como proferir, sobreviniente, claro, proferir amenazas desde su propia condición de detenida, personas que iban apareciendo denunciando, en este caso por su privación de libertad, se animaron a ir denunciando nuevos hechos violentos vinculados al funcionamiento de la Tupac Amaru y que en general generaban la necesidad de iniciar nuevas investigaciones todo el tiempo, demostraba una conducta bastante hostil en cuanto a su estadía en el servicio penitenciario. O sea, estas son las condiciones que fueron justificando que la permanencia de la prisión preventiva. ¿Hay otros casos así de prisión preventiva? No, la verdad que este es un caso muy larga, así de 2, 3 años. No, sí, se dan casos en general en la provincia de Jujuy. Yo creo que también tiene que ver con la actividad defensiva, que está en todo su derecho, de ir prolongando la duración del proceso casi en forma indefinida porque interponían, que está en su derecho, reitero, nulidades, recursos permanentemente. De hecho, esta causa Pío Villero, que ya se llevó adelante el juicio oral público, se denomina Pío Villero porque tiene que ver con el funcionamiento de esa cooperativa, tiene alrededor de 35 incidentes de nulidad, más recursos de apelación, más recursos de casación. Y también tiene que ver con un problema del sistema penal que funciona en un esquema escriturario. De hecho, está en un proyecto de Código Procesal Penal en estudio en la legislatura que trata de resolver esta problemática. Eso la verdad que quería preguntárselo, pero sí. Se ha hecho larga la entrevista, le agradezco mucho, me encantaría volver para preguntarle esto. Tengo entendido que hay una reforma que se puede llegar a dar dentro de unos meses, que se puede dar, entonces un poco preguntarle ya sobre estas cuestiones que son más vinculadas, digamos, al funcionamiento, ¿no?, de la justicia penal en Jujuy. Así que le agradezco mucho porque la verdad que se ha prestado sin ningún tipo de problema a la requisitoria nuestra, así que agradecer. No, yo entiendo que como funcionarios públicos tenemos que explicar a la ciudadanía todo lo que tiene que ver con
la responsabilidad que tiene uno, y básicamente cuando ocurren estas cuestiones que son que tratan de dañar a la institución, me parece que no está justificado, porque le reitero, no he visto nunca casos en donde un proceso disciplinario da lugar a semejante despliegue de información falsa. Bien, doctor.